El 28 de agosto de 1963, más de 250.000 personas marcharon hacia Washington D.C. en busca de una misma meta, la igualdad. Lo que comenzó como un sueño para millones de afroamericanos se convirtió en un hito histórico, donde un hombre con una poderosa visión les recordó que no estaban solos. Ese hombre era el Dr. Martin Luther King Jr., y el mundo jamás olvidaría lo que dijo ese día. Para entender por qué este discurso resonó tanto, debemos viajar a un momento de la historia en el que la promesa de la igualdad, consagrada en la Constitución de Estados Unidos, no era más que un ideal lejano para millones de personas. Después de la Guerra Civil, en 1865, la abolición de la esclavitud a través de la Enmienda 13 fue un gran paso hacia la libertad legal de los afroamericanos. Pero esta libertad no se tradujo en igualdad social. En su lugar, surgió un sistema aún más insidioso, la segregación. Desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, las leyes de Jim Crow institucionalizaron la separación racial en el sur de Estados Unidos. Estas leyes dictaban que los blancos y los negros debían estar separados en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, en escuelas, hospitales, transporte público, e incluso en fuentes de agua. Para los afroamericanos, esto no era solo una barrera física, era una barrera psicológica, una que les recordaba todos los días que, para muchos en el país, su lugar en la sociedad estaba definido por el color de su piel. En muchos casos, la discriminación racial no solo estaba permitida por la ley, sino que era implementada activamente por las fuerzas del orden y el sistema judicial. La violencia y la opresión se convirtieron en armas cotidianas contra aquellos que desafiaban el status quo. En este clima de tensión y desigualdad, Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, en el seno de una familia profundamente religiosa. Desde una edad temprana, King fue testigo de las injusticias que sus padres y la comunidad negra sufrían a diario. Su padre, el reverendo Martin Luther King Sr., era también un activista por los derechos civiles, y educó a su hijo en los principios de la fe, la justicia y la no violencia. King era un joven brillante. Se graduó a los 15 años de la escuela secundaria y más tarde ingresó en el Morehouse College, donde comenzó a forjar su propia visión del mundo. Estudió teología y fue profundamente influenciado por el trabajo de Mahatma Gandhi y sus principios de resistencia no violenta. A medida que avanzaba en su carrera, tanto académica como religiosa, King comenzó a darse cuenta de que su misión no solo era liderar una congregación. Su llamado era mayor, liderar un movimiento. La oportunidad para King de asumir un rol clave llegó en 1955, cuando una costurera afroamericana llamada Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús en Montgomery, Alabama. El arresto de Parks desató una ola de indignación en la comunidad negra de la ciudad, que decidió organizar un boicot al sistema de autobuses segregados. King, quien en ese momento era el pastor de la Iglesia Bautista de Dexter Avenue en Montgomery, fue elegido para liderar este boicot. Durante más de un año, los afroamericanos de Montgomery se negaron a utilizar el transporte público, lo que finalmente llevó a una decisión histórica de la Corte Suprema que declaraba inconstitucional la segregación en los autobuses. Este fue el primer gran triunfo del movimiento de derechos civiles, y el liderazgo de King lo consolidó como una figura clave en la lucha por la igualdad. Pero este sería solo el comienzo. A lo largo de la década de 1960, King, junto a otros líderes del movimiento, como John Lewis, Bayard Rustin y Ella Baker, organizó marchas, protestas y acciones legales que desafiaban las leyes injustas. Una de las estrategias fundamentales del movimiento fue la resistencia no violenta. King y sus seguidores sabían que la única manera de desmantelar el racismo institucionalizado era con amor y justicia, no con violencia. Después de casi una década de luchas, victorias y sacrificios, el movimiento de derechos civiles alcanzó uno de sus momentos más emblemáticos, la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad.
Esta marcha, organizada en gran parte por Philip Randolph, tuvo como objetivo no solo exigir el fin de la segregación racial, sino también abogar por mejores oportunidades económicas para los afroamericanos. Más de 250.000 personas respondieron al llamado. Las multitudes convergieron en el National Mall, frente al monumento a Lincoln, símbolo del presidente que había liberado a los esclavos. Fue un momento histórico, un día que los organizadores esperaban que pusiera fin a las injusticias raciales que habían marcado a la nación durante siglos, pero incluso entre todos esos grandes oradores que participaron ese día, fue Martin Luther King Jr., quien capturó la esencia de lo que esta marcha representaba. El discurso de King no estaba completamente escrito. Aunque llevaba notas y había preparado sus ideas, lo que sucedió en el podio fue un momento de pura inspiración. Tengo un sueño, de que un día, esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, punto. Fue entonces cuando King dejó de leer sus notas y comenzó a hablar desde el corazón. I have a dream, tengo un sueño. Estas palabras se elevaron por encima de las multitudes, resonando en los corazones de todos los presentes. Su visión no era solo para los afroamericanos, era para todos los ciudadanos, de todas las razas y religiones. Imaginaba un mundo en el que sus hijos y los hijos de los asistentes no serían juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. La claridad moral del sueño de King era innegable. Hablaba de un país donde la justicia y la igualdad no serían solo ideales abstractos, sino una realidad vivida por todos sus ciudadanos. El discurso Tengo un sueño es mucho más que una simple oración poderosa. Es un manifiesto filosófico que desafía a una nación a mirarse en el espejo y confrontar sus propias contradicciones. Cuando King cita la Declaración de Independencia, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, está recordando a Estados Unidos su propia promesa incumplida. La segregación, el racismo y la pobreza eran violaciones flagrantes de los principios sobre los que se fundó la nación. Pero King no solo hablaba a la nación. También hablaba al alma de la humanidad. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos era un reflejo de las luchas que sucedían en todo el mundo. Desde la lucha contra el colonialismo en África y Asia, hasta los movimientos por la independencia y justicia en América Latina, las palabras de King resonaban con un poder universal. King se unía a una corriente de pensadores y líderes que creían que la justicia no podía lograrse con violencia. Al igual que Gandhi, King sabía que el odio solo engendra más odio. Su sueño era una visión de amor y reconciliación. El impacto del discurso fue inmediato, pero las respuestas fueron mixtas. Mientras que millones de personas se sintieron inspiradas, muchos en el poder vieron el discurso de King como una amenaza. El presidente John F. Kennedy, que había apoyado el movimiento de derechos civiles, reaccionó positivamente al discurso. Sin embargo, otros políticos, especialmente en el sur, se resistieron con fuerza. La idea de que la igualdad racial pudiera volverse realidad les aterraba. Pero King y los organizadores de la marcha sabían que esto solo era el comienzo. Poco después del discurso, comenzaron los trabajos en lo que se convertiría en la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. A pesar de la victoria legislativa, el sueño de King seguía siendo una promesa inacabada. La lucha continuó, y King se enfrentó a un país que todavía estaba profundamente dividido. En 1968, King fue asesinado en Memphis, Tennessee, mientras apoyaba una huelga de trabajadores de saneamiento. El sueño de King no murió con él. Su legado continuó viviendo en las luchas que siguieron, desde los movimientos por los derechos civiles en los años 70, hasta los movimientos por la igualdad racial en todo el mundo en las décadas siguientes. Hoy,
Más que nunca, las palabras de Kim son un recordatorio poderoso de lo que queda por hacer. Aunque se han logrado avances, la lucha por la igualdad continúa. Al mirar hacia el futuro, recordemos siempre el sueño de Martin Luther King Jr. Un sueño de esperanza, de igualdad y de libertad. Un sueño que depende de nosotros hacer realidad. No es suficiente recordar sus palabras, debemos vivir según sus principios. Porque un sueño no es simplemente una idea, es una realidad que todavía podemos construir. Si te ha inspirado esta historia, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir este vídeo para que más personas puedan conocer el legado de Martin Luther King Jr. Hasta la próxima.